Mi nombre es Pamela y tengo 25 años. Crecí en un pueblo donde todos se conocían, lo cual suena reconfortante hasta que te das cuenta de que eso significa que los rumores viajan más rápido que la verdad. Los problemas empezaron el día en que mis padres decidieron que necesitaba que me dieran una lección. Todavía recuerdo las palabras exactas que más tarde rondaron cada rincón de mi vida. Mis padres le dijeron a cada empleador del pueblo que yo era una ladrona. No pude conseguir empleo durante 2 años. Papá dijo, quizás ahora aprendas a respetarnos. En ese momento, no sabía que esas palabras se convertirían en una maldición que estamparon en mi nombre. Comenzó con una simple discusión, una de tantas. Yo trabajaba a tiempo parcial en una tienda de comestibles mientras ahorraba para mudarme. Mi madre me acusó de tomar dinero de su bolso. No lo hice. Intenté explicarlo, le supliqué que me escuchara, pero mi padre ya había decidido que yo estaba mintiendo. Dijo que si me creía tan adulta podía enfrentar al mundo por mi cuenta. Los padres comienzan a difundir mentiras. La semana siguiente me despidieron. El gerente ni siquiera me miró a los ojos cuando me lo dijo. Más tarde un amigo me susurró que mis padres habían ido y le habían advertido que yo no era de fiar. Eso fue solo el comienzo. Cada solicitud de empleo después de eso terminaba de la misma manera, sonrisas amables, entrevistas prometedoras, luego silencio, o peor aún, correos electrónicos de rechazo educados que parecían copiados y pegados. Una vez a un entrevistador se le escapó accidentalmente, escuchamos algunas cosas preocupantes sobre tu honestidad. Sentí que se me hundía el estómago. Confronté a mis padres temblando de ira y miedo. Papá no lo negó. Se cruzó de brazos y dijo que era por mi propio bien, que la humillación me haría obediente. Fue entonces cuando lo dijo de nuevo, más despacio esta vez, como si quisiera grabarlo en mí, quizás ahora aprendas a respetarnos. Pasaron 2 años así. 2 años de ver cómo desaparecían mis ahorros, de quedarme despierta por la noche calculando cuánto tiempo podría sobrevivir comiendo fideos instantáneos. Los amigos dejaron de llamar porque nunca tenía dinero para salir. Empleos rechazados y reputación destruida. Algunos de ellos también creyeron los rumores. En un pueblo pequeño, una vez que la palabra ladrona se te pega, se convierte en tu sombra. Empecé a cuestionarme a mí misma, preguntándome si realmente yo era el problema, si merecía este castigo. La única persona que nunca me trató de forma diferente fue mi abuela. Ella me había criado durante largos periodos cuando mis padres estaban demasiado ocupados. Solía decir que la verdad tiene buena memoria, incluso cuando la gente finge olvidar. Antes de fallecer, me apretó la mano y me dijo, Pamela, no importa lo que digan de ti, recuerda quién eres. No sabía entonces lo literales que se volverían esas palabras. Para cuando cumplí 25 años, estaba agotada, emocionalmente vacía. Entonces, la semana pasada, algo finalmente cambió. Después de innumerables rechazos, recibí una llamada para una entrevista de trabajo en una empresa de logística de tamaño mediano a las afueras del pueblo. Casi no voy, experiencia me había enseñado a no tener esperanzas. Aún así, planché mi único blazer decente y practiqué las respuestas frente al espejo. Me dije a mí misma que este era solo otro intento, nada más. La entrevista comenzó con normalidad. La gerente de recursos humanos hizo preguntas de rutina, asintió y tomó notas. Sentí que esa tensión familiar aumentaba, esperando el momento en que el veneno de mis padres saliera a la superficie. Colapso emocional y aislamiento. Entonces la puerta se abrió. Un hombre de unos 50 años entró, seguro de sí mismo, tranquilo. El ambiente de la habitación cambió instantáneamente. La gerente de recursos humanos se puso de pie. Este es nuestro CEO, dijo. Mi corazón latía con fuerza. Me miró durante un largo momento, no con la mirada de juicio a la que estaba acostumbrada, sino con algo más parecido al reconocimiento. Entonces dijo palabras que nunca esperé escuchar. Antes de empezar, necesito entregarte esto. Tu abuela lo dejó con instrucciones estrictas. Por un segundo pensé que lo había oído mal. Mi abuela se había ido hacía años. El CEO buscó en su maletín y sacó un sobre grueso y amarillento. Mis manos temblaban mientras él lo colocaba sobre la mesa frente a mí. Me entregó un sobresellado de hace 15 años, la fecha estaba escrita con la cuidadosa caligrafía de mi abuela.
La habitación se sentía irreal, como si hubiera entrado en la vida de otra persona. Las voces de mis padres, las acusaciones, los años de rechazo, todo chocó en mi pecho mientras miraba ese sobre. No lo abrí todavía. Me quedé sentada allí dándome cuenta de que lo que fuera que mi abuela hubiera planeado, había estado esperando pacientemente mientras mis padres intentaban destruirme. Recordando la advertencia de la abuela y por primera vez en años, sentí algo desconocido surgir dentro de mí, no miedo, ni vergüenza, sino la tranquila certeza de que la verdad finalmente me estaba alcanzando. El CEO esperó mientras yo miraba el sobre con mis dedos flotando sobre él como si pudiera desaparecer si lo tocaba. La habitación estaba en silencio, excepto por mi respiración. Finalmente, con un asentimiento de su parte, rompí el sello. Dentro había varios documentos ordenados nítidamente y una carta manuscrita encima. Reconocí la letra de mi abuela al instante. Se me apretó el pecho mientras leía sus palabras. Escribió que hace 15 años, ella había previsto este momento exacto. Conocía la naturaleza de mis padres, su necesidad de control, su disposición a sacrificar la reputación de su propia hija para sentirse poderosos. En su carta, decía que temía que algún día intentaran destruirme social y financieramente, así que se preparó. Debajo de la carta había declaraciones notariales, copias de conversaciones grabadas y declaraciones juradas de personas que no esperaba, antiguos vecinos, viejos empleadores, incluso un primo lejano que una vez había trabajado con mi padre. Todos ellos confirmaban lo mismo, que mis padres habían estado difundiendo mentiras sobre mí, llamándome ladrona y advirtiendo a la gente que no confiara en mí. La inesperada entrevista de trabajo. El CEO se aclaró la garganta y explicó que mi abuela había sido una de las primeras inversionistas de la empresa, cuando solo era una idea arriesgada. Ella había dejado estos documentos con él y la junta directiva con instrucciones estrictas: si alguna vez solicitaba un trabajo y era rechazada por dudas sobre mi carácter, ellos debían intervenir. Me miró directamente y dijo: tu reputación fue dañada deliberadamente. Lo verificamos todo. Mis manos temblaban mientras pasaba las hojas. Había más, estados de cuenta bancarios que mostraban que mi abuela había establecido un fideicomiso a mi nombre, uno que mantuvo en secreto de mis padres, no lo suficiente como para hacerme rica, pero sí para protegerme si alguna vez me quedaba sin nada. Ella había escrito: esto no es venganza, Pamela. Esto es protección. Las lágrimas nublaron mi visión. Durante 2 años, había creído que el juicio del pueblo significaba que yo no valía nada. Ahora, sentada en esa oficina, me daba cuenta de que alguien había creído en mí tan profundamente que planeó para mi peor día mucho antes de que llegara. La impactante revelación del sobre el CEO se echó hacia atrás y dijo palabras que aún resuenan en mi cabeza: te ofrecemos el puesto, no por lástima, sino porque mereces un comienzo limpio. Asentí, incapaz de hablar. Después de la entrevista, salí del edificio sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Pero la historia no terminó ahí. Las noticias vuelan rápido en los pueblos pequeños, especialmente las del tipo que a mis padres les encanta. En pocos días, la gente empezó a hacer preguntas. ¿Por qué estaba trabajando de repente en una de las empresas más respetadas de la zona? ¿Por qué el CEO me escoltó personalmente en mi primer día? Los susurros cambiaron de dirección. Entonces la verdad salió a la luz. El equipo legal de la empresa, siguiendo las instrucciones de mi abuela, envió notificaciones formales a cada empleador con el que mis padres se habían contactado. Las cartas establecían claramente que las acusaciones contra mí eran falsas y estaban documentadas como difamación maliciosa. Algunos empleadores se disculparon, otros me evitaban por vergüenza. Mis padres, sin embargo, no pudieron esconderse. Fueron citados por un abogado. Yo no estaba allí, pero me enteré. La verdad sale a la luz y comienza el karma. Papá intentó reírse al principio hasta que se reprodujeron las grabaciones, su voz diciendo: diles que ella roba. Necesita aprender a respetar. Esa frase, la misma que arruinó mi vida, ahora destruyó su credibilidad. Mamá lloró. Papá se quedó en silencio. Por primera vez, ellos no eran los que controlaban la narrativa. Intentaron contactarme después, llamadas, mensajes, incluso presentándose en mi apartamento. No respondí. No necesitaba que ellos cerraran ese capítulo. Yo ya tenía algo mejor:
pruebas, dignidad y un futuro que finalmente era mío. A veces pienso en lo cerca que estuve de rendirme. En lo fácil que habría sido creer su versión de mí para siempre. Mi abuela entendió algo que mis padres nunca entendieron, que el respeto real se gana con amor, no con miedo. Ella jugó a largo plazo confiando en que la verdad esperaría hasta que yo estuviera lista para recibirla. Giro final y justicia cumplida ahora. Cuando camino por el pueblo, la gente me mira de forma diferente, no con sospecha, sino con curiosidad, incluso con admiración. Y cada vez que paso frente a una vieja tienda que una vez me rechazó, recuerdo esa frase que lo empezó todo. Mis padres le dijeron a cada empleador del pueblo que yo era una ladrona. No pude conseguir empleo durante 2 años. Papá dijo, quizás ahora aprendas a respetarnos. Ellos pensaron que estaban escribiendo mi final. No sabían que mi abuela ya había escrito uno mejor. Si esta historia te conmovió, si crees que la paciencia, la verdad y la fuerza silenciosa siempre ganan al final, entonces no olvides suscribirte a True Revenge Glory, porque las mejores historias de justicia son las que tardan en revelarse.